Hola a todos. A la pregunta de si podemos anticiparnos a los eventos como catástrofes, eventos que señalan a nivel mundial un hecho muy puntual, pero que determina una gran repercusión, como fueron la caída de las Torres Gemelas, el tsunami de Indonesia o grandes terremotos, grandes catástrofes. A esa pregunta, la Universidad de Princeton, con un proyecto que se llama Conciencia Global, y que se basa en cómo la mente puede influir sobre la generación de números aleatorios. Con ese proyecto, la Universidad de Princeton ha intentado deducir, siempre a posteriori, cómo una especie de mente global o conciencia global influye o incluso percibe con anterioridad grandes sucesos que afectan a toda la humanidad. La pregunta que yo me hago en este vídeo es si se podía haber intuido con ese tipo de alteraciones de la generación de números aleatorios con diferentes dispositivos dispuestos en todo el mundo, la aparición del COVID-19 como un gran evento catastrófico a nivel mundial. Si nosotros vamos a los archivos del proyecto global de la Universidad de Princeton, vemos que hay unos 480 eventos importantes que han determinado alteración en esa generación de números aleatorios, que han influido de alguna forma a eso que se le llama en la Universidad de Princeton la conciencia global del planeta, de toda la humanidad, que han podido ser determinados como alteraciones en la generación de esos números aleatorios. Lo cierto es que en el caso de las Torres Gemelas, media hora antes y 45 minutos antes hubo sendas alteraciones en la generación de números aleatorios, es decir, no existía una probabilidad del 50%, sino que se desviaba esa probabilidad en un sentido o en otro. También sucedió lo mismo en el tsunami de Indonesia y hasta en 480 eventos diferentes que han afectado de forma convulsa a toda la humanidad, ha habido ese tipo de alteraciones. ¿Qué sucede cuando en el buscador del proyecto Conciencia Global introducimos el término COVID-19 o coronavirus o pandemia? Que no aparece ningún resultado. El proyecto Conciencia Global no ha sido capaz de definir si existe algún tipo de probabilidad diferente, si hubo alguna posibilidad, si hubo alguna variación de esa posibilidad antes de la declaración de la pandemia. Un proceso que afectó a 185 países, que afecta a 185 países en el momento actual y que determinó una de las mayores parálisis en la historia de la humanidad de los últimos tiempos. Esto da muchísimo que pensar, porque ¿qué sucede cuando un evento empieza a desarrollarse a lo largo de un largo periodo de tiempo y no de forma súbita, de forma puntual? Es posible que parte de ese desarrollo venga condicionado por las noticias, por cómo se va preparando a la sociedad de forma colectiva para el impacto, o es el impacto en sí mismo el que tiene esa forma de desarrollarse independientemente de lo que la conciencia global esté esperando. Todo este cúmulo de incógnitas nos llevan a un número superior de preguntas de las que hemos sido capaces de responder con anterioridad. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se puede anticipar a lo que va a pasar? Hay un artículo muy interesante de 2006 de Dennis Carroll, uno de los científicos considerados como padres, vacas sagradas de la enfermedad infecciosa emergente, que ya afirmaba la existencia de un H5N5 no derivado de la cepa de 1918 de la gripe española, de las cuales han derivado, como esgrime en ese artículo, todas las cepas epidémicas de gripe que se han dado a lo largo de los últimos años, todas ellas han derivado de 1918, pero la H5N5 podría ser un cruce de una cepa aviar con alguna otra cepa animal de coronavirus. Él ya avisó en 2006, a enero de 2020 no existía ningún plan de actuación frente a una eventual pandemia generada como él describe en el artículo. Todo ello es una deducción científica, no es ningún proceso de clarividencia. La ciencia ya apuntaba maneras
y se relataba en artículos como el de Dennis Carroll en 2006, que luego he referido en la revista Nautilus con un impresionante artículo que dice el hombre que se adelantó al coronavirus, y sin embargo nadie hace aprecio a todo este tipo de comunicaciones. De hecho, los Estados Unidos retiraron su apoyo económico un año antes, en 2018, antes de 2019 y la pandemia de 2019 y 2020, a las investigaciones sobre infecciones emergentes que hacía este científico. Todo ello a mí me induce a pensar cómo, habiendo estudios y gente que ya declaró hace años el peligro que existía, sin ningún tipo de ánimo de alarmar, sino de prevenir lo que podía pasar, nadie, absolutamente nadie, le hizo caso. Eso a mí personalmente me da mucho que pensar. Espero que el vídeo haya resultado interesante. Os mando un fuerte abrazo, un saludo. Si os ha gustado, por favor, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.